I have a dream. A lo largo de la historia, el liderazgo ha dado vida a los individuos, equipos y culturas más extraordinarios que el mundo haya conocido. One person can change the world by giving people hope. Desde Alejandro Magno hasta Churchill, Napoleón hasta Mandela, Ford hasta Jobs, desde los espartanos hasta los Navy SEALs y desde emprendimientos hasta corporaciones. Limits, like fears, are often just an illusion. Los principios de liderazgo que descubrirás aquí son atemporales, trascienden industrias y han sido probados a lo largo de la historia por personas comunes que transformaron el rumbo de millones de vidas. That goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Soy Jorge Calle y este es Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados. El espacio donde exploramos las verdades universales detrás de los más grandes líderes, equipos y culturas de la humanidad. Este es el podcast de Startups, Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, episodio número 8, con Federico Klinkert y yo, Jorge Calle. Fede, buenos días, ¿qué más? George, todo muy bien, gracias. ¿Vos qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, hermano. Muchas gracias. Bueno, Fede, en el episodio anterior comenzamos a profundizar en cada uno de los 7 principios de liderazgo descentralizado de Startups y arrancamos con el principio jugar a largo plazo. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con el principio no hay malos equipos. Y vamos a terminar de esta manera con los 3 principios de mentalidad de liderazgo, ¿cierto? Y de ahí en adelante, en los siguientes episodios nos vamos a centrar en los principios de acción. Así que, pues arranquemos. Viajemos 200 años hacia atrás, en territorio europeo. ¿Listo? En 1806, el ejército prusiano era considerado uno de los más formidables de Europa, heredero de la tradición de Federico el Grande. Sin embargo, estaba dirigido por generales ineficaces, aferrados a tácticas obsoletas y una estructura rígida basada en la obediencia ciega en lugar de la iniciativa y el liderazgo efectivo. Napoleón aplastó a Prusia en las batallas de Jena y Auerstedt con su ejército francés, mucho más ágil y liderado por oficiales que sabían tomar decisiones en el campo de batalla. Fue una humillación total. Prusia fue derrotada en días, su ejército destruido, su rey en fuga. Después del desastre, se tomó una decisión clave: no cambiar el ejército, sino cambiar a los líderes. Los antiguos generales fueron reemplazados y en su lugar entraron Gerhard von Scharnhorst y August von Gneisenau, quienes implementaron una revolución en el liderazgo. ¿Qué hicieron? Crearon un sistema de liderazgo basado en la iniciativa y la misión, lo que luego se conocería como Auftragstaktik, táctica de misión. Segundo, invirtieron en educación y formación de oficiales, permitiendo que los mejores ascendieran por mérito, no por nobleza. Tercero, dieron autonomía a los líderes en el campo de batalla en lugar de esperar órdenes estrictas desde arriba. El resultado fue impresionante. El mismo ejército prusiano, que había sido humillado en 1806, resurgió y en 1813 lideró la derrota de Napoleón en la batalla de Leipzig. Pero ahí viene lo más interesante. Los soldados eran los mismos. Las tropas no cambiaron. Lo único que cambió fue el liderazgo. El nuevo liderazgo no solo convirtió a un ejército derrotado en un ejército ganador, sino que además los viejos líderes, cuando fueron reasignados a otros cuerpos militares, siguieron produciendo fracasos. Tremendo, Fede, ¿cierto? Tremendo. Yo creo que si hay algo que hemos visto una y otra vez en la historia, en los negocios, en la vida misma, es esto, y es que el desempeño de un equipo es un reflejo de su liderazgo. Y pensarlo así, si los equipos fueran intrínsecamente buenos o malos por naturaleza, entonces pues un equipo malo jamás podría mejorar, sin importar qué se hiciera. Pero la realidad nos muestra lo contrario, y es que equipos que fallan, cuando reciben el liderazgo correcto, se transforman. Y equipos que son excepcionales, cuando se les pone un mal líder, pueden resistir un tiempo, pero si el liderazgo no mejora, es probable que caigan, tarde o temprano. ¿Cierto? George, y con esto me surge una pregunta, porque es que yo había tenido la perspectiva también mucho de liderazgo desde la persona, pero también mira que cuando hay un sistema
que trae a los líderes correctos, eso también permite un buen liderazgo, como nos contabas en la narrativa. No hay, pasaron de nombrar líderes por nobleza o demás a volverlos líderes por mérito. Entonces, como que el sistema también es importante. El sistema es clave, ¿cierto? Y lo vemos en unidades de élite, por ejemplo, como Fuerzas Especiales, Navy SEALs, Rangers, Delta, las SAS británicas. Son los sistemas los que forman líderes, no solamente seguidores. Y, Fede, ¿qué pasa si vos pasas a un equipo por un sistema, creas un equipo excelente y le pones un mal líder? Eso te iba a preguntar, George. La pregunta es, si tengo un equipo, pues un equipo que viene trabajando excepcionalmente y entra un mal líder, tarde o temprano eso va a caer, ¿o será que el equipo, cuando viene con alto rendimiento y entró un líder no por meritocracia, sino por dedocracia, y el equipo se va a mantener excelente? ¿Vos qué conoces de todos estos casos? O sea, la observación es excelente y yo creo que pues analicémosla con más profundidad, ¿cierto? O sea, la pregunta es, ¿un equipo excepcional cae cuando se le pone un mal líder? Yo creo que la respuesta no es ni un sí o un no absolutos. O sea, yo creo que depende de dos cosas, hermano. La primera es el nivel de madurez del equipo. O sea, si un equipo que ya alcanza una cultura de alto desempeño y tiene relaciones de confianza muy fuertes, ese equipo va a resistir un mal liderazgo por más tiempo. Por más tiempo. Si ellos ya han internalizado estándares de excelencia y tienen iniciativa propia, ellos van a poder seguir funcionando bien a pesar de un mal líder por más tiempo. Pero hay otro factor y es el grado de daño que sea capaz de causar un nuevo líder, ¿cierto? Un mal líder que simplemente es incompetente quizás no destruya a un equipo excelente inmediatamente. Pero un líder que llega a socavar la confianza, que impone estándares más bajos, que castiga la iniciativa, ese líder sí puede comenzar a llevar al equipo a la decadencia, ¿cierto? Incluso si el equipo era excelente antes de su llegada. Y es que, George, qué pena que te interrumpí porque sí, dale. Es un pensamiento y es que igualmente él llega a liderar, y aunque el equipo esté en excelente performance, él ya llega a un rol de poder también. O sea, el cargo que le designa la organización tiene un rol de poder y va a estar en espacios donde el equipo no va a estar, va a traer información que el equipo no va a conocer de primera mano. O sea, él sí, les digo yo, sí tiene una influencia, y por el equipo o termina expulsando al líder o el equipo se termina desvaneciendo. Exacto, pues liderazgo es influencia, lo mencionábamos en el episodio pasado. Entonces, pues esa influencia puede ser totalmente destructiva. Lo ideal y lo que probamos en startups es que sea positiva, y aquí miramos cómo hacerlo. Pero claro, esa influencia puede acabar con todo. Entonces, pues miremos dos casos, por ejemplo. O sea, yo ahorita mencioné las SAS británicas, Fuerzas Especiales británicas, ¿cierto? Eso es un ejemplo de madurez. O sea, las SAS británicas, por ejemplo, han mantenido su cultura de excelencia a lo largo de los años, incluso cuando han tenido líderes mediocres, que los han tenido, ¿cierto? Pero su entrenamiento y sus valores están tan arraigados que no dependen de una sola persona. Entonces, estos son equipos maduros, ¿correcto? Pero hay otros ejemplos de caídas, pues, y son muchas, por ejemplo, empresas que han colapsado cuando un mal líder tomó el mando. Entonces tenés a Kodak, tenés a Blockbuster, las que ¿cierto? Eran empresas dominantes, con equipos excepcionales. No podemos decir que no tenían gran talento, pero llegaron líderes que con una visión pobre las llevaron al declive, ¿cierto? Entonces, pues como conclusión de esa pregunta, Fede, que me parece una buena observación, no siempre caen los equipos excepcionales, pero siempre sufren. O sea, un equipo excepcional no colapsa de inmediato con un mal líder, pero sí va a sufrir las consecuencias. Y puede que resistan un tiempo gracias a su fuerza interna,
pero si el mal liderazgo persiste, los estándares van a comenzar a deteriorarse, la moral va a bajar, tarde o temprano podrá haber rotación. O sea, el líder se va a ver afectado. En otras palabras, un mal líder no destruye un equipo excepcional de la noche a la mañana, pero sí lo erosiona definitivamente con el tiempo si no corrige el rumbo, ¿cierto? Total. Y ahí viene, es que es muy teso pensar en eso, porque la misma cultura, cuando se tienen equipos de alto desempeño, pero a nivel general en la organización, eso ya es cultura, esa misma cultura termina expulsando al líder, o el líder de ese líder se va a dar cuenta que ese líder no está siendo el líder que necesita esa organización, y entonces el equipo sí puede sufrir por un periodo largo, pero esa misma cultura lo puede terminar expulsando de la empresa. Idealmente sí, eso es lo que hacen las culturas que se transforman en un sistema autoinmune, expulsan a las personas que no pertenecen a ese sistema, ¿cierto? Que son nocivas contra esa cultura, pues que atentan contra ellas, las socavan. Esa es la idea. Eso es lo que hace una cultura de un liderazgo excelente, ¿no es cierto? George, y para conectar con otros episodios, con un episodio anterior donde hablamos del Imperio Romano y de la caída del Imperio Romano. Desde tu punto de vista, el equipo sufrió, pero a fin de cuentas entonces sí se terminó derrumbando todo el Imperio Romano y fue cayendo peldaño a peldaño. Exacto, no fue de la noche a la mañana. O sea, Roma no se hizo en un día, como dicen, y tampoco cayó en un día. Pero los líderes establecen aspectos fundamentales. O sea, los líderes dan dirección, definen estándares, ¿cierto? Definen la cultura, influyen enormemente en la cultura, digamos lo mejor. Entonces, por ejemplo, miremoslo uno por uno. Entonces, el líder da dirección. Entonces, un equipo puede tener mucho talento, pero si ese equipo no sabe para dónde va, está perdido, ¿cierto? Y si está perdido es porque su líder pues no ha definido un rumbo claro y se vuelve pues, como un barco sin timón, Fede. No importa qué tan fuerte reme todo el mundo, si no hay un capitán que los guíe, pues es difícil que lleguen a alguna parte, ¿cierto? Y lo contrario también es cierto. Entonces, equipos sin mucho talento, pero con una dirección clara y esfuerzo, pueden conseguir resultados extraordinarios. Entonces empezamos a ver eso. Y ese esfuerzo está definido con el que el líder sea capaz de definir estándares altos para ese equipo. O sea, los equipos no funcionan según su nivel de talento natural, sino que los líderes exigen un estándar a ese equipo, ¿cierto? Entonces, si el líder tolera mediocridad, el equipo va a ser mediocre. Si el líder exige excelencia, el equipo se va a adaptar a ese estándar, ¿no es cierto? Un ejemplo claro es, pues, tenés un mismo equipo de fútbol, por ejemplo, cambias de entrenador, tenés resultados completamente diferentes. Pasa en el deporte, en las empresas, en las fuerzas militares. Los mismos jugadores que pierden bajo un mal entrenador empiezan a ganar cuando llega un buen líder que impone estándares más altos, ¿no es cierto? George, he visto que es muy particular cuando llegan, por ejemplo, presidentes o cargos altos a compañías y se traen consigo a ciertos roles que como que van como muy en dupla, moviéndose por organizaciones. Eso cómo afecta, digamos, las dinámicas internas, como, no sé, de lo que vos conocés, y vengo yo, soy el nuevo CEO de esta empresa y me traje como a mis 3 soldados claves que yo con ellos me voy para todas las empresas para donde me llamen. Es una forma de ponerle un estándar a donde uno llega, o qué, es que lo he visto muy común. O sea, Fede, todo depende de la intención que demuestre un líder. O sea, si yo traje mis 3 soldados para imponerme, ¿cierto? Y para con esos 3 soldados, digamos, conquistarlos a todos ustedes, pues definitivamente voy a experimentar un rechazo y seguramente voy a socavar confianza y relaciones, y voy a minar mi capacidad de influir, mi capacidad de liderar. Si por otro lado la intención se demuestra en
vinimos, sí, llegamos como equipo, pero llegamos primero a escuchar, a aprender y por supuesto, dependiendo de las situaciones, a tomar decisiones, pero vamos a demostrar que lo estamos haciendo por el bien del equipo, o sea, por el bien del gran equipo, por la misión, por el bien de la misión organizacional, y no es un tema de egos, sino que somos capaces de demostrar con nuestras acciones, con esa intención, que detrás de todo eso lo que se está tratando de elevar es el bienestar colectivo. O sea, entonces yo lo que creo es que es, Fede, ¿qué intenciones hay detrás de traer a ese equipo y cómo se demuestran esas intenciones con acciones específicas en el día a día, ¿cierto? Tirando los egos por la borda, que es lo que puede pasar muchas veces. Entonces, eso es lo que yo diría. Que ahí es donde, Fede, ahí es donde un líder moldea cultura. Total. ¿Qué es lo tercero de lo que hablábamos? Y es que, pues hombre, los equipos no solo siguen órdenes. Los equipos absorben la actitud de su líder. Entonces, si un líder culpa a otros, su equipo va a hacer lo mismo, ¿cierto? Si este líder llega con 3 soldados a imponer, pues entonces va a crear una cultura de imposición o de miedos, ¿cierto? Si un líder evita la responsabilidad, ¿qué va a hacer su equipo? Evitar la responsabilidad, lo mismo. Pero si el líder es disciplinado, su equipo se va a volver más disciplinado. O sea, y ahí está el tema de las fuerzas especiales, Fede. Desde los Navy SEALs hasta las SAS británicas. No son las más efectivas porque sus soldados nacieron superhombres, pues, superiores, ¿cierto? Son superiores porque su cultura es superior. Y esa cultura viene desde su liderazgo. ¿Y cómo sabemos que todo lo que estamos hablando aquí es de alguna manera cierto? Mira, Fede, lo voy a decir de la siguiente manera. Si los malos equipos existieran de manera inherente, entonces habría equipos condenados a fracasar sin importar qué hicieran. Pero hay evidencias en la historia no hay evidencias en la historia que respalden eso. En cambio, lo que sí vemos es que cuando cambiamos al líder correcto, el equipo cambia. O sea, y esto significa algo muy poderoso, ¿ves? Que cualquier equipo puede mejorar. Entonces, cuando un equipo no está funcionando, la pregunta correcta no es qué está mal con el equipo, sino qué está haciendo o qué está dejando de hacer su líder. Porque al final no hay malos equipos, solamente hay líderes que necesitan ponerse por encima y ayudar a sus equipos a ganar. De hecho, yo he vivido esto, Fede, y me ha costado. O sea, yo hace muchos años, tuve una empresa que estaba fallando en su desempeño y en sus resultados. Y yo pensaba que el problema estaba en los miembros de mi equipo. Es más, pensaba que estaba en los proveedores míos, incluso en mi socia. Pero tiempo después, desafortunadamente tiempo después, me di cuenta que el verdadero problema era mi falta de claridad, mi falta de dirección, o sea, un mal liderazgo. Y fue un golpe duro darme cuenta. Y de hecho, yo no me di cuenta solo, ¿cierto? Por supuesto, me dieron un impulso ahí. En otra ocasión, pues les cuento la historia. Pero ese fue el momento que me enseñó que el liderazgo no se trata de encontrar culpas, sino de tomar responsabilidad. Entonces, Fede, pues no hay malos equipos. Solamente hay líderes que necesitamos ponernos por encima y ayudar a nuestros equipos a ganar en el juego de largo plazo. Que es muy bacano porque se conecta de una con los 2 principios que hemos tocado también de mentalidad, los 2 principios adicionales que son esos, ponernos por encima y jugar a largo plazo. Y eso implica, pues, tanto de largo como de ancho, como lo hemos venido conversando. Por eso hemos tenido ya 8 episodios, diría yo, enfocados en principios de mentalidad, porque es que esta es la que te induce a la acción. O sea, si uno no tiene los pensamientos correctos, no va a actuar de forma correcta. Exactamente. O sea, mentalidad diferente, acciones diferentes, resultados diferentes. Correcto. Ese es el orden de las cosas. Totalmente. Entonces, vamos llegando. Fe, ¿te parece si de pronto nos enfocamos en algunas preguntas? De una. Hermano. Tenemos por acá una pregunta de un oyente. Dice, ¿cómo sé si el problema es realmente mi liderazgo y no mi equipo? Interesante. ¿Cómo sé si el problema es realmente mi liderazgo y no mi equipo? Ok. Yo voy a decir lo siguiente, de forma muy franca. Si eres el líder, todo es tu responsabilidad. ¿Listo? O sea, el liderazgo no se trata de señalar problemas, sino de solucionar, ¿cierto? Y si el equipo tiene fallas, ¿quién debe corregirlas? Poniéndolos por encima, uno es quien debe asumir responsabilidad por la transformación.
Si nuestro equipo no rinde bien, ¿quién es el responsable de guiarlos mejor? Pues nosotros, ¿cierto? Y el tema es que el liderazgo pues no se mide, mejor dicho, el liderazgo se mide por resultados, ¿cierto? Entonces, si nuestro equipo falla, no es suficiente con decir es que ellos no sirven. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Será que nos vamos a quedar con un equipo malo, de bajo desempeño, de baja confianza? ¿Será que vamos a rendirnos? ¿O será que si somos los líderes, nuestro trabajo es mejorar el desempeño, la cultura, la dirección del equipo? ¿Verdad? Hay caminos que tomar y todos dependen del líder, o todos están bajo la influencia del líder. Entonces, o entrenamos a nuestro equipo hasta que suban de nivel, o los alineamos hasta que sigan una dirección correcta, o de ser necesario, pues los reemplazamos por personas que sí puedan cumplir la misión, ¿cierto? Y si no hacemos ninguna de esas cosas, por ejemplo, pues el problema no es el equipo, sigue siendo el líder. Al final, pues el liderazgo no se trata de encontrar y señalar culpas, sino de tomar acción para cambiar una situación del equipo y ayudar a ese equipo a ganar. Esa sería pues como mi reflexión. ¿Qué más tenemos, hermano? Y hay otra que va muy en ese orden de ideas que acabaste de responder, pero igual la hago, y es ¿qué hacer si yo cambio, pero mi equipo sigue sin responder? Una buena pregunta, ¿no? Es bien interesante. ¿Qué hacer si yo cambio, pero mi equipo sigue sin responder? A ver, sin conocer mucho el contexto, pero pues pareciera que se le sigue asignando culpa al equipo, ¿cierto? Entonces, a ver, yo creo que si el equipo no mejora hay dos opciones, principalmente. O sea, o uno realmente no ha cambiado lo suficiente como líder, no ha hecho los cambios suficientes de liderazgo, o uno tiene al equipo equivocado, ¿cierto? Y entonces, ahorita decíamos, el liderazgo se mide en resultados, el cambio real se mide en impacto. Entonces, si nuestro liderazgo ha mejorado, debería reflejarse en resultados. Pero si todo sigue igual, entonces el cambio quizás no ha sido suficiente o no ha sido el cambio correcto. Pero si hemos hecho lo que consideramos realmente correcto, poniéndonos por encima y el equipo sigue sin responder, quizás eso nos da la respuesta, y es que pues no siempre todo el mundo quiere o puede mejorar. Y en ese caso el problema es que seguimos con el equipo equivocado, e implica que en el liderazgo hay que tomar decisiones a veces difíciles. Es que si después de cambiar lo necesario en nosotros como líderes y de tomar acciones importantes para transformar al equipo, y el equipo no responde, quizás sea momento de cambiar a personas en el equipo, ¿verdad? De manera que cambiemos esa pregunta. ¿Qué hacer si yo cambio pero mi equipo sigue sin responder? Sí, significa que aún no hemos o cambiado lo suficiente o no hemos hecho los cambios necesarios para que el equipo cambie completamente. Total. Viene un elemento, George, que me acaba de surgir. Por ejemplo, llega un líder nuevo a una organización. Ese líder también se tiene que ganar esa confianza al interior para que cuando él diga es que esta persona no está funcionando a lo que yo estoy esperando del equipo, quiero cambiarla, le aprueben esos cambios, porque es que no es solo como que el líder dijo, yo necesito cambiar a esta persona y la cambio ya, no sé. A vos de tu experiencia, ¿qué puedes responder a eso? Sí, hay dos cosas. Una es, llega un nuevo líder a un equipo, ¿cierto? Y entonces, pues la confianza, o sea, se debe ganar el liderazgo, ¿cierto? O sea, el líder que llegó ha recibido una autoridad, se le puede otorgar una autoridad que está atada a su cargo, ¿verdad? Uh-huh. Pero el liderazgo debe ganarse, ¿no es cierto? Entonces, pues ahí es donde podemos tener definitivamente gerentes sin ser líderes, o sin haberse ganado, o sin seguidores. Gerentes con toda la autoridad por el cargo que ocupan, pero con nadie que desee seguirlos. Significa que lo más importante aquí es que el líder necesariamente debe, para poder tomar sus decisiones, ponerse por encima. Es decir, sé que se vuelve un tema de mentalidad, de carácter, ¿no es cierto? Difícil de medir,
Pero si el líder llega haciendo cambios, digamos que por medio de su autoridad y no por medio de una confianza ganada, eso va a socavar las relaciones. No significa que un líder no pueda llegar y tomar decisiones difíciles. Lo que pasa es que es diferente a llegar a una organización donde las cosas están funcionando bien, simplemente que llegó otro líder y es un líder que llega a cambiar todo y a todos. Eso no suele funcionar bien, ¿sí? A un líder que llega a un equipo completamente disfuncional, con relaciones resquebrajadas, donde es importante que un líder llegue a tomar decisiones más firmes, ¿cierto? A producir cambios más rápidos. Entonces, todo depende de las circunstancias. O sea, nada se da, digamos, por un manual 1, 2 y 3. No es tan fácil, no existe, ¿cierto? Sin embargo, sí hay que tener en consideración cuál es el contexto y por eso, dependiendo del contexto, el líder tendrá que evaluar, siempre poniéndose por encima, pues cómo jugar el juego de largo plazo con el equipo que está asumiendo. Y en algunos momentos implicará tomar decisiones pues firmes con un equipo, pero en la mayoría de los casos no es necesario. Y en la mayoría de los casos, todos los equipos podrán mejorar y dependerá del líder. Entonces yo por eso no soy partidario de los líderes que sacan personas de diestra y siniestra. Yo soy más partidario de los líderes que creen en las personas, pero que también creen en que, pues, para crecer hay que exigirnos, ¿no es cierto? Hay que exigirnos y que pues, tenemos que ser mejores y esforzarnos más como equipo. Yo creo que de eso se trata, Fede. Hay un ejemplo, pues, o hay un caso. Estuve conversando con un vicepresidente de talento humano que es muy llamado cuando las organizaciones requieren vivir transformaciones. Y dentro de la conversación fue muy espontánea. Va a asumir un nuevo rol dentro de poco. Y son organizaciones muy grandes. Y él me pareció tan clara su visión de yo primero llego. Y él dijo, y yo entro en un mes y de aquí a diciembre yo no propongo nada. Uh-huh. Yo entiendo. Yo voy y hablo con los equipos, yo voy y hablo con cada una de las filiales, cada uno de los líderes. Yo como que lo que vos decís, yo me gano la posición de líder, no la impongo. Y a partir de ahí es que ya para todo lo que viene para el otro año es que empiezo a hacer esos cambios. Y eso, mira que si lo conectamos con esa mentalidad a largo plazo, jugar a largo plazo, él no quiere ganarse cosas en el corto, sino que busca, pues cualquiera dirá, no, pues que 7 meses para entender es mucho, pero pucha, es que yo vengo a hacer una transformación que va a durar décadas, que son 7 meses. Pero estamos jugando un juego de largo plazo, es correcto. Entonces, me llama mucho la atención porque es un líder que está siendo capaz de tirar el ego por la borda y no decir, pues yo tengo que llegar a demostrar resultados por mí para demostrar que soy un líder maravilloso, ¿cierto? Y por lo tanto en los primeros 3 meses voy a cambiar ese trimestre y a costa de lo que sea. No, voy a tomar el tiempo de escuchar. Incluso quizás lo más probable es que si ese líder está tomando esa decisión de llegar a escuchar y a comprender, es que está llegando un equipo que ya funciona. Uh-huh. Entonces no es necesario llegar a transformarlo todo, ¿cierto? No hay que cambiar las cosas que están funcionando. Hay que llegar a comprender qué está funcionando, qué no. Y por supuesto conocer a la gente. Total. Entonces, interesante, hermano. Muy bacano. Total. Yo creo, Fede, que con esto podemos ir llegando a una recta final del episodio. Para mantenerlo siempre dentro de un tiempo que ojalá pues ustedes los oyentes consideren apto para escuchar mientras están haciendo todas las cosas. Entonces muy bacano. A Fede y a mí nos provoca aquí quedarnos hablando muchísimo tiempo, pero también queremos pues que los episodios se mantengan relativamente cortos y que ustedes los disfruten y sean útiles. Entonces vamos a ir llegando a la recta final con esto, pero si tienen inquietudes, preguntas, si quieren seguir la conversación, por favor, compártanos todo esto al correo que está en la descripción del podcast o escríbanos por YouTube o por cualquiera de los canales del podcast. Y bueno, la próxima semana vamos a hablar del primer principio de acción, formar equipo. Va a estar buenísimo, no se lo pierdan.
Y quisiera que todos los que escucharon este episodio hoy escriban en su agenda, en su teléfono, la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo mejorar mi liderazgo esta semana? Y no lo dejen solo en la pregunta. O sea, tomen una acción. Envíenos un mensaje en las redes, compartan una idea sobre cómo están implementando esta lección con sus equipos. Queremos que esta comunidad crezca, que se ayude entre sí, porque lo que estamos haciendo aquí no es solamente teoría, es vida real y lo estamos haciendo juntos y la idea es que esto cree una reacción en cadena. Y bueno, dicho eso... Sería, George, maravilloso que compartan eso y nosotros poder también tangibilizar un poco el impacto que queremos lograr con este podcast. Las preguntas nos dan indicios de que hay valor, pero también sería muy bacano ver lo que vos decís, que compartan esas cosas, esas acciones que están tomando a raíz de lo que conversamos acá. Sería maravilloso, porque aquí lo que aquí queremos es crear mejores hogares, mejores organizaciones, mejor país, mejor sociedad. Entonces, una persona a la vez, una persona liderando a la vez. Vamos hacia allá, paso a paso, ¿cierto? Pero creemos que se puede. Entonces, vamos a terminar con una pequeña reflexión. Decía un principio de las reformas militares prusianas del siglo XIX. La verdadera fuerza de un ejército reside en la calidad de su liderazgo, no solo en el valor de sus soldados. ¿Qué tipo de líder eres? Cuando tu equipo no alcanza su potencial, la primera pregunta no es qué les falta a ellos, sino qué te falta a ti. Prusia en 1806 fue aplastada, no por falta de soldados, no por falta de valor, sino por falta de liderazgo. Prusia en 1813 fue invencible, con los mismos soldados, con el mismo valor, pero con un liderazgo diferente. Los equipos no fallan solos, no caen porque sí, siempre hay una razón y casi siempre esa razón es el líder. Y cuando el liderazgo cambia, todo cambia. Así que no es cuestión de suerte, no es cuestión de circunstancias, es cuestión de decisión. Decisión de ponerse por encima, de jugar a largo plazo, de ser el líder que tu equipo necesita. No esperes que tu equipo sea mejor, sé mejor y ellos te seguirán. Y bueno, con eso cerramos el día. Por favor, si este podcast es útil, suscríbanse, compártanlo, califíquenlo con otras personas. Fede, mil gracias, hermano. A vos, George, y a todos los que nos escuchan. Hasta la próxima. Así es. Gracias a todos. Recuerden, siempre el liderazgo es el factor decisivo. Si ustedes mejoran como líderes, sus equipos y resultados también van a mejorar. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.